Roberto, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros Gracias por a ti. acá. Gracias a ti. Oye, pues nos emociona mucho esta historia, de verdad es muy conmovedora haberla visto. Ujú. A mí me gustaría que me platicaras un poco sobre el proceso creativo, cómo fue para ti. Claro, bueno, pues Jaula para Perros inició en 2020. Fue un proyecto pandémico que entre muchas otras historias estuvo ahí intentándolo sacar, intentándolo financiar y que terminó pues en el cajón con muchas historias pandémicas, ¿no? Y en 2022 volvió a surgir como un proyecto de tesis. Y fue como o sea, menciono esto porque fue como eh, muy relevante para, digamos, el proceso que íbamos a llevar, ¿no? Originalmente era una historia completamente lineal, completamente, muy, digamos, como tradicional en el sentido de que simplemente era como sucedía algo y había una resolución y ya está, ¿no? Y realmente con lo que vemos hoy en Jaula fue una concepción de querer hacer una historia universal, una historia en la que se pudiera ver en Colombia, en Panamá, en donde sea, y realmente sea algo personal con lo que las personas se podían llegar a identificar. Y creo que sobre todo tiene mucho que ver también con la parte personal, además de que pues, obviamente es una historia completamente personal. Es de mis proyectos más personales. Porque viene de una experiencia personal de yo en la infancia. Yo en 2014 hice mi primer cortometraje que se llamó La violencia en México. Y ese corto lo hice en secundaria con mis compañeros de la secundaria, ¿no? Entonces, es un homenaje de alguna manera también como al cine joven. Creo yo que a veces pensamos que los cineastas son, pues, grandes, o sea, vaya, son personas grandes, o yo qué sé, o ya gente que se recibió, etcétera. Cuando realmente hay mucho cineasta joven y hay mucho cineasta que va empezando o que quiere empezar, y creo que Jaula para Perros es eso, ¿no? O sea, desde su concepción y la manera de cómo quererlo presentar, ¿verdad? Fue como de la mano, ¿verdad? ¿Esta historia es tuya? Sí, ¿a qué te refieres? ¿Te pasó a ti? Ah, sí. No me pasó como tal toda esta parte, digamos, del asesinato y todo esto, sino más bien llevé a ficcionizar, por así decirlo, esta parte de cómo a través de algo traumático, que a lo mejor no me pasó a mí, le pudo haber pasado a algún compañero, a algún familiar, a alguien cercano. Yo en aquel entonces ficcioné en un guión la idea de que en México acabara de un día para otro la violencia, ¿no? Entonces dije qué bonito sería llevarlo a un cortometraje que significa demasiado para mí porque pues, fue mi tesis, ¿no? de la carrera de cine. Entonces para mí era como muy importante darle como un homenaje al Roberto de hace 10 años y también al del presente, ¿verdad? Al final de cuentas, Jaula para Perros es el corto que el Roberto de 10 años quería hacer o soñaba para hacer. Entonces, pues sí, digamos que sí fue como algo que me pasó, algo muy personal, y creo que también es algo que también radica en las demás personas que se involucraron en el proyecto, ¿no? Porque se llegaron a sentir identificados porque todos estuvimos en esa época. Y realmente pues lo que nos interesaba o lo que nos movía a hacer era algo que fuera como, ¿sabes qué? Es lo que sí pasó en aquel entonces, pero que sigue pasando, y que el cine puede ser un vehículo realmente hermoso para poder pues compartir una idea, un pensamiento, una postura, poder como sacar todo este coraje que de pronto socialmente existe, ¿verdad? Y más que nada pues va por ahí, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo fue el trabajo de construcción de personaje? ¿Cómo trabajaste con el actor para darle vida a Franco? Fue muy interesante porque Mario Girón, realmente no es actor. Sí había actuado en otro proyecto conmigo, más pequeño. De hecho, estuvo muy interesante porque yo en prepa trabajé en un corto con él, y justo pasa toda la prepa, carrera, y lo vuelvo a llamar para ese proyecto.
A mí lo que me interesaba de él es que es muy natural, o sea, su propia persona es como muy genuino él, ¿verdad? Y de la manera en que lo trabajé no fue como con un guión como tal, o sea, sí tenía el guión y lo podía leer, lo podía, pues, observarlo cuando él quería, ¿no? Cuando él quisiera, pero realmente nunca les exigí a ningún actor, ni a Mario, ni a ninguno, como tal, un aprendizaje como tal del guión, ¿no? Se trabajó desde la experimentación, desde cómo se sentía el personaje, ¿no? Nunca realmente se hizo o se ensayó lo que había en el guión hasta el set, hasta el día del llamado, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesaba más que interpretar un personaje que pudieran ser ellos mismos, ¿no? O sea, no quería ver a un Franco, sino quería ver a un Mario que pasara por ese proceso, ¿no? Que pues afortunadamente no ha pasado por ese proceso, no se lo desea a nadie, pero sí me interesaba que pues obviamente pues, es un niño, al final de cuentas, ¿no? Entonces me interesaba manejarlo con él de una manera en la que pudiera genuinamente coincidirlo en su mente y poderlo expresar de alguna manera, ¿no? No quería yo imprimirle como digamos, como mi propia perspectiva, ¿me explico? O sea, quería que él tuviera su propia perspectiva de lo mismo, y creo que esa fue la manera en la que se trabajó, ¿no? Y ya llegando a ser, pues fue muy bello, porque precisamente pasó esto de que pues, todos eran quienes eran, ¿no? O sea, realmente no hubo como una parte estricta, por así decirlo, de tienes que hacer esto y tienes que llegar aquí, sino los fui guiando a todos a que llegaran a donde tenían que llegar, ¿no? Creo que la violencia es un tema que nos tiene atrapados a todos, claro, ¿no? O sea, no solamente en las calles, sino emocionalmente. Y creo que el contar esta historia, pero querernos dejar como detenidos en el momento previo, es como un deseo que tenemos todos, ¿no? De claro, poder regresar un poco a un espacio más amable, ¿no? Es como nuestro sueño. Sí. ¿Cómo lo articulaste? Porque es complejo a nivel de lenguaje cinematográfico la manera como lo llevaste a pantalla. Bueno, ahí creo yo que o sea, obviamente al terminar el cortometraje sabemos que lo que sucedió pasó y no lo vamos a poder cambiar, ¿no? Pero mi intención desde un comienzo era plantear la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Como el personaje dice, el poder de cambiarlo todo. Entonces, digamos, darle un equilibrio, ¿no? A la violencia que vemos todos los días. Yo quería hacer un cortometraje donde vemos más violencia, que a pesar sí la hay, porque obviamente es un contexto y es una realidad a la que pues, todos nos enfrentamos, pero más bien quería que la violencia fuera como un parteaguas en la vida de Franco, así como lo ve conmigo, ¿no? Que obviamente, o sea, que quería que Jaula para Perros fuera más que un cortometraje y fuera mucho más allá, ¿no? Para poder entender qué pasó antes y poder medio intrigarnos con el qué va a pasar después. ¿Qué pasa si a lo mejor Franco se convierte en un cuerno, se convierte en un... ¿Me explico? O sea, creo que va un poco de la mano con esto de que el sueño de hacer cine, así como yo lo tuve, así como mi director de fotografía lo tuvo, como mi productor lo tuvo, etc. Otros más lo pueden llegar a tener y pueden llegar a tener como estos, pues digamos, estos caminos de no solamente violencia, sino de experiencias personales, etc. Llevarlo como a su propia interpretación y a su propia denuncia, ¿verdad? Porque el cine, pues al final de cuentas, es una manera muy bonita de poder denunciar con imágenes, con sonidos. Entonces, creo que más que nada pues, fue por ahí poder equilibrar todo y que no fuera dar la violencia, digamos, per se, ¿verdad? Sino que pudiéramos quedarnos con un momento bello y recordarnos que el cine a veces, o bueno, no a veces, siempre nos puede ayudar a escapar. O sea, es un escape al final de cuentas. Y no solo el verlo, porque el verlo obviamente está muy bonito, te comes tus palomitas y ya está, ¿no? Pero el hacerlo
creo que nos habla mucho de hacer el cine, ¿no? O sea, como, sobre todo como cuando somos espectadores, ¿no? Cuando no sabemos qué onda con cine, etc. Creo que no somos tan conscientes del gran poder y el gran pues, privilegio que es poder hacer cine y poder contar lo que está aquí en nuestra cabeza, poderlo expresar pues en imágenes, ¿no? Y que se pueda conectar con eso. ¿Qué te enseñó este proyecto? Me enseñó que nada es imposible. Fue un proyecto que de verdad, o sea, desde cuando yo lo planteé, o sea, cuando yo planteé el guión, se lo planteé a mi escuela, etcétera, era como que, ok, está muy padre, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo nos vas a hacer sentir lo que quieres hacernos sentir, ¿no? Porque desde el guión, digamos que se presenta como esta sensación de no es algo que nunca, no, o sea, es algo que nunca empieza y nunca termina, ¿no? Es como un gran bucle que seguimos como viviendo, ¿no? No solo Franco, sino también nosotros. Y realmente lo que me llevo del proyecto y lo que me llevo de todo esto es pues el recordarme a mí mismo que sí se puede, o sea, es una historia que representó para mí muchos retos, sobre todo en esta parte de, yo lo hablaba ahorita, ¿no? de darle un balance a un poco todo, ¿no? Y que sobre todo no se sobredramatizara y no haya una sobreemoción de las cosas, sino pudiéramos como comprender por lo que cada personaje estaba pasando, no solamente Franco, sino cada uno de los personajes, incluyendo hasta los extras, ¿verdad? Pudieran llegar a percibir y sentir lo que estaban sintiendo y poderlo presentar en la pantalla. Pues muchas felicidades, gracias por dejarnos conocer tu historia. Te deseamos mucha suerte en la competencia. Muchas gracias. Y pues nos seguimos encontrando por aquí en las salas de FIC Monterrey. Claro que sí. Muchas gracias.